Pero pues esos conceptos son parte de la jerga financiera y de la jerga de la administración de riesgos. Entonces, pues nosotros que estamos en este campo necesitamos entender algunas de esas ideas, ¿no? Y bueno, por eso lo que comentaba Rodrigo, eso lo suelo hacer. Entonces, digamos que esto es para todo el semestre, leer el libro, al final del semestre, pues hacemos comentarios sobre eso, hay opiniones y estas cosas, y bueno, pues se puede entregar un trabajo, ¿sale? Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar lo que vimos en la clase anterior? Sí, dime, Víctor Hugo. Cierto, sí. Bueno, yo también recuerdo la parte de lo social, Ujú. eh, que se menciona mucho el enfoque cultural, en la parte que no, como mencionaba mi compañero, de que no solo es un enfoque, digamos, de valor esperado y matemático, sino esa parte que me imagino que también ahí es como nace el cisne negro, en esas cosas que no se pueden medir con un modelo matemático. Pero aquí yo tengo una duda de si no se le va a meter ese enfoque y ese análisis, ¿qué hacemos con él? ¿Es mera intuición o si se puede tratar de alguna forma? Eso es lo que como que aún todavía no alcanzo a ver. Ok, yo creo que son de estas preguntas sin resolver, ¿no? Porque obviamente hay modelaje, pero algo, y eso, por ejemplo, el cisne negro lo resalta mucho. El modelaje es solo una parte, o sea, no explica todo y ningún modelo es perfecto. Entonces, nosotros que somos científicos, por ponerlo así, porque creamos estos modelos que tratan de entender o medir el riesgo, pues a veces uno tiene esta falsa percepción que es un sesgo psicológico, de que el modelo es buenísimo y lo hace muy bien y entonces uno deja de ver lo demás y tiene una fe ciega en el modelo. Y lo que nos muestra la realidad es que el modelo a veces lo hace bien, a veces lo hace mal y cuando lo hace mal puede ser catastrófico. Entonces, pues la idea de ver estas perspectivas y conocer todo esto es de que nos salgamos y veamos como en 360 todo lo que puede haber, ¿no? O sea, no concentrarnos nada más en el modelaje y amarrarnos a él, ¿no? Sino buscar algunas deficiencias que luego, como somos los modeladores, nos es difícil verlas, pero que es parte de nuestra función, es parte de nuestra chamba decir, bueno, el modelo funciona aquí y no funciona acá, ¿no? Y hay que tener cuidado en esto, ¿no? Esa es la parte difícil, yo diría. Este, no sé si eso te responde un poco, Víctor. Pues sí, profe, me imagino que igual pues es el punto de esta clase, ¿no? Irlo mejorando y viendo qué se puede hacer, pero pues, sí, gracias. Sí, 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 no es nada fácil. Yo no sé si les ha pasado, pero uno hace un modelo de algo, ¿no? Así una regresión, por ejemplo. Y uno dice, wow, mi regresión, qué bonita me quedó. Y cuando la pones a trabajar, hace unas cosas que dices, híjole, no, pues creo que no está tan bonita, ¿no? Entonces, eso es difícil en el proceso de modelaje. Muy bien. Bueno, voy a la presentación. Hoy es la clase donde, bueno, comentamos cosas más en breve. El viernes comentamos con más extensión. Entonces voy a la presentación para precisamente empezar a entender la idea de lo que puede ser la incertidumbre. Estábamos platicando y lo comentaron bien que la incertidumbre muchas veces se ve como probabilidad, pero no necesariamente es eso. Entonces, vamos para allá. Voy a poner la presentación. Eh, mm, ok, pues ahí estamos. Este fue el ejemplo que veíamos de
pues ahí parte de la interpretación que tiene que ver con tomar decisiones, probabilidad, obviamente incertidumbre. Y bueno, ligado a esto está los conceptos de probabilidad e incertidumbre. Entonces ahí están los dos conceptos. Hay un concepto de incertidumbre probabilística, que es la que mejor conocemos nosotros, y el otro concepto es el de incertidumbre epistémica. Y bueno, ya habíamos mencionado esto de la epistemología, que estudia la ciencia como debe ser, ¿no? Lo que debe de plantear. Entonces, en estas dos vertientes conceptuales, nosotros entendemos bien la incertidumbre probabilística y pues ahí básicamente lo dice este párrafo que trae la visión bayesiana, ¿no? ¿Cuál es la visión bayesiana? Básicamente es que vas observando un fenómeno y con ese fenómeno en el histórico generas una estimada probabilidad y conforme va viendo nuevos resultados vas mejorando ese estimado de probabilidad. Ese concepto es la incertidumbre probabilística, ¿no? Ahí está la crítica, ¿no? En sistemas complejos no hay probabilidades bien definidas. Lo que quiere decir esto es que muchas veces no conocemos la probabilidad de alguna situación, en este caso dice de un sistema, y pues la vamos estimando con la historia. Y precisamente ahí es donde entra este efecto del cisne negro, que ocurre un evento muy extremo, como en la historia no ha ocurrido, pues lo que nos dice esto es que la probabilidad de cosas muy extremas es casi nula. Pero cuando ocurren, pues entonces desestabiliza todo el sistema que nosotros habíamos planteado. Esa es la parte de las probabilidades no están bien definidas. Y lo que venía en la lámina anterior, que es esto sobre riesgo e incertidumbre, pues no es lo mismo el riesgo y la incertidumbre. Y la incertidumbre muchas veces se ve probabilísticamente y eso no necesariamente es correcto en todos los casos. Entonces, el concepto de la incertidumbre epistémica, que a lo mejor es un concepto un tanto más general, trata de decirnos que ahí hay una falta de conocimiento. Fíjense, aquí la incertidumbre juega en un sentido que es muy particular. Cuando hay un sistema complejo, como menciona ahí, la incertidumbre probabilística, eh, puedo yo estudiar el sistema y ver cómo se comporta y generar predicciones, pero puedo irme por el atajo y el atajo es el mecanismo probabilístico. Es decir, en lugar de preocuparme cómo es que pasan las cosas y con eso dar explicaciones, mejor veo los resultados y aunque esos resultados parecen aleatorios, con estas medidas probabilísticas yo puedo hacer predicciones sobre el sistema. Entonces, ese concepto de probabilidad se puede usar en muchas cosas que desconocemos. ¿Cuál es el problema? Que ahí quedan ocultas muchos otros desconocimientos y eso es a lo que va la incertidumbre epistémica, que la incertidumbre epistémica es toda falta de conocimiento, no nada más la falta de conocimiento probabilístico, sino todo lo que hay de fondo de ese desconocimiento. En el caso de la incertidumbre epistémica, digamos que el enfoque es, ok, lo que tú no sabes, por ejemplo, tú dices, por poner un ejemplo muy simple, tú no sabes con qué probabilidad cae una moneda, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que haces? Pues la empiezas a lanzar y en función a la estadística, determinas que la probabilidad de que salga sol es 50% y la de que salga águila es otro 50%. Lo que te diría un físico es que eso no es un evento probabilístico, porque es un problema de física, es decir, es un lanzamiento, entonces es un tiro parabólico, si mides velocidad, si mides fuerza, si mides ángulo de lanzamiento, si mides las condiciones del piso, la altitud a la que haces el lanzamiento, si mides todo eso, puedes predecir con exactitud qué va a caer.
Entonces, cuando lo vemos probabilísticamente, que pues sabemos que si lanzamos es 50 una cara y 50 la otra cara, ahí lo que estamos haciendo es que reducimos todo a un número, y eso es lo que dice la incertidumbre epistémica. No siempre es así, no siempre puede quedar solo en un número. Eh, Ahí ese ejemplo dice puente sin inspección contra un puente inspeccionado. ¿Qué es lo diferente en términos de riesgo? Y abajo dice menor probabilidad es diferente de mayor seguridad. Es decir, si pensamos en lo que puede ser seguro y en lo que puede ser riesgoso, pues seguro y riesgoso no son exactamente antónimos, ¿no? No son lo contrario. Y entonces, en ese sentido, también que un evento tenga poca probabilidad de ocurrir, eso no quiere decir que sea seguro. Y esas son las ideas que estudia la incertidumbre epistémica. Bueno, en este proceso de estudio sobre incertidumbre, lo que va a ocurrir es que salen los grados de incertidumbre. Bueno, pues ahí vienen varias ideas. Por ejemplo, la del clásico del riesgo aumenta con la probabilidad del daño, con la gravedad del daño, obviamente con la incertidumbre epistémica, que es todo lo que desconocemos. Y viene un punto de análisis importante. Si dos eventos, ¿no?, tienen la misma probabilidad, pues no tienen el mismo riesgo. Eso es claro. Entonces, ahí el tema de que riesgo y probabilidad es lo mismo, pues no. Reducir incertidumbre. Ahí las estrategias que después veremos en la administración de riesgos están muy ligadas al efecto físico, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice ahí estrategias de ingeniería, diseño inherentemente seguro, eliminación del peligro. Pues ese es como el efecto más físico del proceso de riesgos, ¿no? El ejemplo que pone ahí, material ignífugo, que un material inflamable controlado. Es decir, un material que no se puede prender contra un material que se puede prender, pero que pues a lo mejor no genera mayor problema, ¿no? Entonces, eso es a lo que tenemos que pensar sobre qué elementos de riesgo queremos jugar. Y la pregunta es, entonces, si la probabilidad no mide exactamente la incertidumbre, ¿qué sí lo mide? Y eso es cómo medir la incertidumbre epistémica. Nosotros por ahí veremos un tema sobre medidas de riesgo y veremos que medir el riesgo no es difícil. O sea, la verdad no es nada sencillo. Entonces, ¿qué dice la incertidumbre epistémica? Bueno, pues tú puedes medir el riesgo con medidas binarias, es decir, intervalos posibles o imposibles. Esto se ha llevado al famoso mapa de calor, ¿no? Donde dices, es que esto es probable, o esto es muy probable, o esto es severo, o esto es ligeramente severo. Esa sería como la idea, ¿no? Y bueno, ahí están otras medidas, probabilidades de segundo orden, que bueno, es un concepto que pues, podemos entender porque pues, nosotros estamos cercanos a esto. Y ahí la idea del segundo orden tiene que ver con muchas cosas. Digamos que el primer orden es esto del valor esperado. Y ya dijimos, no solo uses el valor esperado. Entonces, hablar de segundo orden en cierto sentido, pues tendría que ver con varianza, pero también tiene que ver con efectos conjuntos, eso sería segundo orden, es decir, otras variables aleatorias que están ligadas al evento. Entonces, pues eso lo hace más completo. El tema de conjuntos difusos es también una posibilidad para hacer lo de la incertidumbre epistémica, es decir, algo que pasa en la ciencia del modelaje es que las cosas son muy o blanco o negro. Y cuando lo vemos desde la parte epistémica, pues más bien hay un rango, por eso el difuso. Dime, Alejandro. ¿Los conjuntos difusos son los conjuntos borrosos?
Ok. Más o menos. Mira, la verdad es una teoría muy interesante. Hay dos cosas que se estudian ahí, la lógica difusa y los conjuntos difusos. Y de ahí surgen varias cosas. Por ejemplo, surge probabilidad difusa. A mí que me gusta la teoría del portafolio, hay algo que se llama teoría del portafolio difusa, ¿no? Entonces, es una teoría muy interesante. Básicamente lo que dice, y a lo mejor con la lógica difusa es fácil de ver, es que en la lógica dices es falso o verdadero, y en la lógica difusa dices, bueno, si es más o menos así, puede ser falso, y si es más o menos así, puede ser verdadero, pero no es concreto, ¿no? Entonces, a lo mejor esto que tú dices de lo difuminado, puede funcionar, ¿no? Pero es algo particular. Y en conjuntos también es muy evidente porque cuando vemos teoría de conjuntos siempre decimos un X que pertenece a tal conjunto. Y aquí lo que tú dices es un X con ciertas características puede estar en este conjunto, pero igual puede estar en este otro, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama lógica difusa y conjuntos difusos. Si lo llevas a otra forma de visualizarlo, ¿has visto regresión logística? Muy por encima. Por encimita. Bueno, la idea de la regresión logística, la logística es una función muy bonita en las matemáticas que sale de una ecuación diferencial. Esa ecuación diferencial se usó para modelar el crecimiento, pero tiene la característica, precisamente el crecimiento lo que tiene de una población es que cuando tienes un grupo, ese grupo va creciendo paulatinamente y de repente empieza a crecer aceleradamente y hay un punto donde crece a unas tasas muy altas, pero después de crecer a esas tasas muy altas empieza a dejar de crecer y se estanca. Eso es lo que hace la curva logística. En ecología, en biología, en ciencias actuariales se usa mucho y cuando la graficas genera una S, por eso se llama función sigmoide, pero una función S acotada. Entonces tiene un límite inferior y un límite superior. Si la estandarizas, el límite inferior es 0 y el límite superior es 1. Entonces te sirve, por eso la regresión logística, te sirve para modelar cosas binarias de pasa, no pasa, ¿no? Viene, no viene, lo hace, no lo hace. Entonces, y que nosotros lo vamos a ver parte de eso en los de crédito. Eh, Precisamente en el modelo de crédito, algo que hacen los bancos es decir, a ver, este personaje con estas características me va a pagar, y tú le aplicas la regresión logística, y entonces la regresión logística te dice punto 8 de que te va a pagar, no te dice que te va a pagar, que sería el 100, ¿no? Te da el punto 8, y entonces tú dices, bueno, si está del punto 6 para arriba, sí me paga, y si está para abajo, no me paga. Entonces a ese cliente lo calificas como que sí te va a pagar. No quiere decir que te va a pagar, porque es difuso, a lo mejor no te paga, pero parece que sí. No sé si eso te explica un poco mejor, Alex. Sí, es que, bueno, mi principal duda era porque no sé si eran los mismos, pero era de que si también se le llamaba a los conjuntos difusos como conjuntos borrosos, porque en el trabajo me comentaron de los conjuntos borrosos, entonces pues no sé si era similar o lo mismo. Tenías la duda. Pues mira, borrosos nunca, con ese título nunca lo he visto. O sea, en general siempre son difusos, lógica difusa, conjuntos difusos, probabilidad difusa, todo lleva así difuso. Que igual tiene ese otra acepción, puede ser, pero yo nunca la he visto, ¿eh? Ok, ok. Bueno, muchas gracias, profe. No, ¿de qué? Muy bien, bueno, pues estos temas de la incertidumbre no son nuevos, pero sí son recientes. Y entonces hay un personaje famoso que empezó a preocuparse por estas cuestiones de la incertidumbre. Igual como pasa con el riesgo, pues hay muchas posibles definiciones, pero este personaje se llamaba Frank Knight y se conoce como la incertidumbre knightiana. Por ejemplo, en el cisne negro también aparece este concepto ahí, lo menciona. Y la idea del señor Frank Knight es pues, distinguir esto que puede ser cuantificable y de lo que no puede ser
cuantificable y empieza a haber una percepción de los grados de incertidumbre. Ese es el primer indicio de la incertidumbre epistemológica. Si lo ponemos todavía en un contexto más histórico, el señor Frank Knight vivió entre 1885 y 1972 y estuvo muy ligado a un personaje, a un economista famoso, que pues fue Keynes, ¿no? Keynes. Y pues eso también le dio cierto peso cuando hizo estos resultados. Hay ciertas críticas donde, bueno, no está del todo bien, pero sí es muy importante su trabajo porque fue el pionero y fue el que empezó a abrir este pensamiento de que la incertidumbre pues necesita estudiarse con mayor profundidad. En el caso de estos estudiosos alrededor de la incertidumbre haitiana, está Taleb con lo del cisne negro, pero también aparece esta que se llama la paradoja de Ellsberg, y es una paradoja interesante. Luego la veo ahí en la administración actuarial, creo que en este semestre no alcanzamos a verla, pero bueno, esta paradoja de Ellsberg, es más, la vamos a plantear. Entonces, fíjense, yo voy a hacer un planteamiento sobre la paradoja de Ellsberg y ustedes me van a dar las respuestas para ver si se cumple o no se cumple la paradoja. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo van a poner por el chat, ¿no? Entonces, ahorita les digo qué es lo que van a poner. Fíjense, la paradoja de Ellsberg dice que las personas prefieren riesgos con probabilidades conocidas sobre situaciones con probabilidades desconocidas. Y básicamente esto contradice la teoría de la utilidad esperada, y lo que trata de presentar la paradoja es que muestra la aversión a la ambigüedad, no solo al riesgo, que eso es muy interesante porque la economía, precisamente esto de la teoría de la utilidad esperada, es un tema de la economía que nosotros usamos mucho en cuestiones actuariales. Entonces, la lógica ahí es que las decisiones cuando son riesgos, tomamos la que genera más utilidad esperada. Pero curiosamente lo que muestra la paradoja es que también hay un tema de ambigüedad y eso no estaba considerado en la teoría de la utilidad esperada. Entonces, es muy interesante. Fíjense, ¿qué es lo que van a poner en el chat para ver cómo se comporta el grupo? Van a poner decisión 1, si escogen la A, le ponen 2 puntos A. Si escogen la B, le ponen decisión 1, 2 puntos B. Y van a hacer lo mismo con la decisión 2. Decisión 2, 2 puntos C, y si escogen la C, o decisión 2, 2 puntos D, si escogen la D. Ok, entonces, ¿cuál es la decisión 1 que vamos a hacer? Está basado en una urna. En esa urna hay 30 bolas que son de color rojo y hay 60 bolas que son negras o amarillas. No sabemos cuántas negras hay ni cuántas amarillas. Y lo que vamos a hacer es extraer una bola al azar. Entonces, ustedes tienen que decir qué prefieren. Ganar 100 si sale roja o ganar 100 si sale negra. Entonces, si ustedes prefieren la A, le ponen decisión 1A. Si prefieren la B, decisión 1B. ¿Ok? Entonces, ahí vamos con la lógica de la A. ¿Ok? La A, ok. ¿Me las podría repetir, perdón? Ahí están en pantalla, ¿no las alcanzas a ver? Ah, ya, sí, no es que solo las Sí, escuché, pero no había visto la decisión, no, gracias. sí, sí. Entonces, ok. Buenísimo, buenísimo. Perfecto. Muy bien, bueno, entonces cerramos lo de la decisión 1A. Ok, siguen cayendo, ok. Bueno, no la cerramos, ok. Seguimos, decisión B, ok. Decisión 1A, ok. Perfecto, entonces cerramos la decisión
1 y vamos con la lógica de la decisión 2. La decisión 2 es ganar 100, esa es la C, si sale roja o amarilla. Y la D es ganar 100 si sale negra o amarilla. Entonces, ¿qué prefieren? Y ahí ahora le ponen decisión 2, decisión 2. No, decisión 2B no hay. Ok, decisión 2, decisión 2, decisión 2, ok. Decisión 2, ok. Perfecto, entonces listo con la decisión 2. Ya todavía, ok, ahí sigue, decisión 2, decisión 2. Ok, entonces, ok, ahí seguimos con la 2. Muy bien, ya no hay más. Cerramos. Cerramos. Ok, entonces ahí cerramos el proceso. Fíjense que es curioso, obviamente no es no es una ciencia exacta, es más bien una paradoja, y es una paradoja que trata de mostrar cómo pensamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa o con lo que ustedes respondieron? Es muy natural en la decisión 1 irse con la A, ¿no? Porque la probabilidad conocida está al 30%. Entonces, pues eso más o menos pasó aquí, hubo pocas veces, casi todos se van a la A. Y con la decisión 2 ahí es donde viene un tema de ambigüedad, ¿no? Porque pues te da ahí la opción. El problema es que en las negras o las amarillas no están bien especificadas. Y entonces aquí la mayoría suele elegir D, que más o menos es lo que pasó. Sí hubo bastantes Cs. Digo, aquí el tema es percepción, ¿no? Es percepción. Entonces, eso es la famosa paradoja de Ellsberg. Pues, igual ustedes así como la ven, no les da que sea una paradoja, ¿no? Pero bueno, la respuesta es la siguiente. ¿Por qué es una paradoja? Bueno, es una paradoja porque si se eligen A y D, estas dos opciones, lo que estamos diciendo es que preferimos roja sobre negra. Y ahí dice, al elegir la otra opción, negra más amarilla sobre roja más amarilla. Y esto viola un principio precisamente de la teoría de la utilidad esperada. ¿Por qué? Porque si ya preferimos la roja, como es la decisión A, entonces, roja más algo siempre va a ser mejor opción, no negra más algo. Entonces, eso es lo que está pasando aquí, que escogemos negra más algo, cuando no preferimos la negra. Por eso es una paradoja. Esto lo van a entender bien, porque digo, pues cuando lo explico para otras profesiones, no les queda tan bien, pero hay una regla que es la regla transitiva, ¿no? De las relaciones. Entonces, pues aquí hay un principio de transitividad y entonces eso es lo que genera que sea una paradoja. Es muy curioso este fenómeno y pasa, miren, aquí la verdad, digamos que por la formación, hay un tema peculiar, pero hay veces que se da un sesgo muy cargado y entre estas opciones. Bueno, aquí está la explicación, ¿no? La teoría exige que roja es mejor que negra o mayor a negra, entonces roja más amarilla pues es mejor que negra más amarilla y se eligió al revés, por eso es una contradicción. Ahí dice que viola el axioma de independencia, que es parte de la teoría de la utilidad esperada, tiene axiomas, entonces viola ese axioma. La conclusión básica es que las personas no solo tienen temor al riesgo, también tienen temor a la ambigüedad. Y esto
pues lo hace complicado, ¿no? Porque si cuando modelamos, los economistas han metido algo que se llama la aversión al riesgo para considerar esto que es el temor al riesgo, pues todavía los economistas no han incorporado esto del temor a la ambigüedad, ¿no? Es un tema particular. Y regresamos a lo mismo, el valor esperado no captura toda la percepción del riesgo. Esa es la famosa paradoja de Ellsberg. Bueno, así como el señor Frank Knight habló de la incertidumbre y empezó a distinguir entre los grados de incertidumbre, han aparecido varios. Hay otro, por ejemplo, Stirling en 2007 construyó una matriz de 2 por 2 y esta esquemáticamente ayuda a entender cuál es el tipo de incertidumbre que tenemos que analizar. Entonces, si se fijan, en el eje X está la incertidumbre y en el eje Y está el conocimiento sobre el resultado de algún evento que pues, está ligado al tema del riesgo. Entonces, la incertidumbre se clasifica en dos, problemática y no problemática. La no problemática, abajo dice cognoscible, que significa que yo puedo conocer el efecto de la incertidumbre, a lo mejor a través de la probabilidad. Y la problemática es cuando desconozco, simplemente. Entonces, eso es lo del eje X. En el eje Y, igual los resultados los puedo conocer, que sería no problemático, y los puedo desconocer que sean problemáticos. Pero también puede implicar otro tipo de cuestiones, donde el resultado en sí sea problemático. Bueno, si caemos, por ejemplo, en el primer cuadrante, el no problemático, eso según Stirling, se llaman riesgos, es lo que la actuaría estudia, precisamente. La actuaría estudia lo que es no problemático en términos de incertidumbre, que ahí sería tal cual probabilidad, y en términos de resultados, que también es no problemático, ¿no? Por ejemplo, la teoría del riesgo está ahí. Estudia frecuencia y severidad, básicamente aquí cambiaremos los nombres, el eje de las X sería frecuencia, el de las Y sería severidad, entonces la teoría del riesgo cae exactamente ahí. Ahí el comentario dice riesgos asociados con los análisis estadísticos de riesgo típicos, como las simulaciones Monte Carlo, o los análisis de costo-beneficio. O sea, lo que nosotros hacemos, ahí está. Pero no es lo único. Entonces, si tú mueves la incertidumbre a la zona problemática, eso para Stirling es tal cual incertidumbre. Entonces, cuando no puedes medir probabilidad o no conoces la probabilidad, eso para Stirling se llama incertidumbre. Cuando sí conoces la medida de probabilidad, pero no tienes control sobre el resultado y entonces se vuelve problemático, a eso lo llama ambigüedad. Y obviamente cuando la incertidumbre es problemática y los resultados son problemáticos, a eso lo llama ignorancia. Obviamente el peor cuadrante es el de la ignorancia. Esa es una idea, es la idea de Stirling sobre la incertidumbre. Bueno, hay muchas, hay muchas, pero estoy poniendo como que las que son más claras y que a nosotros nos pueden servir. Entonces, está estos dos autores, Funtowicz y Ravets de 1990, que ellos hablan de un concepto que se llama la ciencia posnormal, que esto está muy interesante porque ya habíamos hablado de que hay la posverdad y va a haber la posrealidad, y aquí ellos hablan de lo que es posnormal. Entonces, es algo ahí complicado esto de la ciencia postnormal, pero básicamente es como la investigación aborda problemas complejos, donde hay hechos inciertos, obviamente, donde hay ciertos resultados que pues generan conflicto o están en disputa y que el riesgo es alto. Y aparte hay que tomar decisiones urgentes, así, a la voz de ya. Entonces, esa idea es lo que está detrás de la ciencia posnormal. Por ejemplo, lo que vimos de la pandemia y de las medicinas que se generaron rápidamente como vacunas, eso cae en lo que es la ciencia posnormal. Bueno, entonces aplica, dice ahí, cuando la incertidumbre es alta, hay valores en disputa, las decisiones son urgentes,
requiere participación ampliada más que expertos técnicos, es decir, tiene una involucración general, no nada más de los que conocen. Bueno, para ellos, y este concepto de la ciencia posnormal, igual ponen dos ejes, el eje de las X es el de la incertidumbre, el eje de las Y es el del impacto, pero aquí la incertidumbre ellos la califican como baja, mediana y alta. Y lo mismo pasa con el impacto, lo ponen como bajo, alto. Entonces, si es bajo y bajo en incertidumbre e impacto, a eso se le conoce como los riesgos conocidos y dice ahí de la ciencia aplicada, que es otra vez donde estaría la actuaría, por ejemplo, ¿no? La economía también, el PRA que por ahí hemos mencionado, la epidemiología, ahí estarían, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si nos movemos hacia la parte media, ya tanto en la incertidumbre como en el impacto? Entonces, ellos lo llaman a esto la consultoría profesional, que básicamente es usar la ciencia en el problema ya y generar soluciones que, pues, dice ahí radicalmente diferentes. Lo que quiere decir es que la ciencia te dice, pues sigue esta receta. Cuando la llevas, pues va a dar un resultado que no está exactamente en lo que está en la ciencia, ¿no? Por eso dice resultados radicalmente diferentes. Bueno, ¿qué pasa si la incertidumbre es alta y el impacto es alto? Y ahí es donde ellos dicen, ahí estamos en la ciencia posnormal. La pandemia lo mostraba muy bien, que es eso de la ciencia posnormal, porque pues incertidumbre alta era de no sabíamos si desaparecía la humanidad o no, o se acababa media humanidad, ¿no? Entonces había una incertidumbre de esto, que duráramos mucho, que la verdad duramos mucho, ¿no? Y bueno, por el otro lado, el impacto pues también es alto, ¿no? Y era urgente todo, ¿no? Y había, y yo creo que los valores en disputa eran muy claros, ¿no? No uses el cubrebocas, sí lo uses, no salgas, sí salgas. Varias cosas que hubo ahí contradicción. Bueno, pues ahí eso es la ciencia pues normal. Y esa es una visión. Y a mí, la visión que me gusta y que lo vamos a estudiar bastante, pues es la que viene de la WBGU. Y bueno, si se lo preguntan, WBGU alemana y dice Wissenschaftlich weiter der Bundesgrund globale Umweltverschweiderung. Órale con el alemán. Bueno, se traduce como el Consejo Asesor Alemán sobre Cambio Global, que tiene que ver mucho con las cuestiones de cambios climáticos y esto que afectan. Entonces, esta institución alemana ha establecido varias cuestiones que nos ayudan a entender esto del enfoque técnico, pero también ligado a la ciencia natural y cuestiones que pues, son importantes también en nuestra sociedad. Y entonces combina estas ideas de las perspectivas, la económica, la psicológica, la ciencia social, lo que veíamos de probabilidad, severidad, todo eso lo combina para darnos una perspectiva. Y la verdad a mí se me hace muy interesante porque aquí empieza a platicar ya de algo muy fácil de entender sobre lo que son los niveles de incertidumbre. Miren, el problema de los niveles de incertidumbre es que cada autor le da su nivel, como veíamos en los otros esquemas, que a mí me gustan esos esquemas porque son gráficos y ves que representa, pero si uno lee otros autores, híjole, luego la verdad es muy difícil entender cómo ven ellos la incertidumbre. Bueno, pues este consejo desde 1998 pues intentó hacer una combinación de las perspectivas y ponerlo pues a lo mejor más aterrizado, más en un lenguaje coloquial y precisamente es lo que vamos a ver. Y bueno, para no dejarlo a medias, lo veremos el viernes. Entonces, aquí ellos plantean niveles de incertidumbre, este, y combinan algunas cuestiones sobre los riesgos y cómo ver los riesgos, ¿no? Entonces, eso lo veremos en la siguiente sesión. Pero dime, Roberto. Sí, profe, nada más ahorita
sobre la parte que puso de la matriz de Sterling. O Sí, sea, me quedé pensando que, o sea, esa parte, ¿no? La que le llama riesgo, que era que fuera como conocible la probabilidad y también como entendible los resultados. O sí, sea, me quedé pensando que básicamente, digamos que ese cuadrante sería donde se mete pues todavía la teoría moderna de probabilidad, porque pues normalmente con el espacio de probabilidad, pues la parte de los resultados, pues justamente sería el espacio muestral. O sea, y tal cual, si no conoces ni siquiera los resultados de tu experimento, no tienes forma de trabajar. así. Y ya la siguiente parte de conocer las probabilidades, pues es justamente lo de la medida de probabilidad, ¿no? Entonces sí, o sea, como que me quedé pensando que de esa perspectiva, o sea, pues sí, está muy chida la teoría y es súper potente, pero en ese cuadrante, pues solo, bueno, en esa matriz solo sería uno de Uno los de los cuatro tantos, cuadritos. sí, Sí. caray. Sí, eso es lo difícil de riesgo. O sea, por eso gestionar el riesgo implica sobrepasar ese reto. O sea, si no puedes modelar el riesgo, ¿cómo lo administras? ¿No? Y lo que también revela ese tipo de ideas y de este conocimiento es que la administración del riesgo siempre se va a estar perfeccionando, siempre, porque no lo sabe todo. O sea, lo que estaríamos diciendo de administrar el riesgo es que podemos administrarlo muy bien en la zona conocida, pero no también en la desconocida. Entonces, ahí es donde la administración de riesgos siempre va a cambiar, evolucionar, porque cada vez que pasa algo que desconocía, pues se va a adaptar a eso. Ujú. Pues sí, así que se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede, sí, claro. Sí, sí, sí. Y yo creo que lo importante es eso, que no nos quedemos en ese cuadrito, porque si nos quedamos en ese cuadrito, pues obviamente dejamos de dar la perspectiva completa. Muy bien, pues gracias Roberto ahí por el comentario. Y pues listo, vámonos, nos Profe, vemos el eh, viernes. disculpe, profe. Sí, Nada más le quería preguntar si todavía no tenemos indicación para lo del Trade, ¿verdad? sí puse el mensaje, ¿no les llegó? Ah, lo puso por el grupo de Google, es que ese Sí, apenas me... exactamente. Ah, ok, pero entonces ya podemos iniciar con él, ¿verdad? Ya se puede iniciar. Es O- precisamente esta es la semana de arranque. Ok, muchas gracias. Ya lo checo y gracias. Sí, claro, de nada. Gracias, profe. Hasta luego. Nos Nos vemos, vemos. gracias. Profesor, Buenas profe, noches, que descansen. Sí, ¿puedo hablar con usted al final?